90, la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes, para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos. Pero la Cuarta Transformación llegó a ponerles un alto. Nuestro movimiento le está devolviendo al pueblo lo que es suyo. Mientras los prianistas se aliaron con la corrupción, la alianza de Morena es con la gente. Este 2021, no dejaremos que regresen. Vamos a extirpar el PRIAN del país. Morena, la esperanza de México. Amigos y amigas, me da gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con la Comisión Federal, de esos grandes contratos de los gobiernos neoliberales con empresas extranjeras. Hoy el presidente López Obrador está tratando de solucionar esto para que la comisión esté al servicio del pueblo y no a privados. ¿Qué pasó con la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador? Dijo la Suprema Corte de Justicia que beneficia indebidamente a la Comisión Federal de Electricidad. Hoy en la mañanera Olga Sánchez Cordero se pronuncia sobre ese tema y también lo hace la jefa de gobierno. Vamos a ver las dos pronunciaciones para que estemos bien informados de cómo está el asunto. Pero primero vamos a ver qué es lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a ir a esa información, después vamos a ir a los videos. Reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador beneficia indebidamente a la Comisión Federal de Electricidad. Esto es lo que está diciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se declaran inconstitucionales más de 20 disposiciones de la política de confiabilidad del gobierno federal. La segunda sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que la política energética de la actual administración obstaculiza la competencia económica y beneficia indebidamente a la Comisión Federal de Electricidad. Con la mayoría de 4 votos, los integrantes de la segunda sala avalaron el proyecto del ministro Luis María Aguilar, con el que se resolvió en definitiva la controversia constitucional presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica contra la política publicada por la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, el 15 de mayo del 2020. Con esta decisión, los ministros apoyaron declarar que la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional distorsiona el proceso de competencia en materia energética y otorga injustificadamente una ventaja exclusiva e indebida a favor de la Comisión Federal de Electricidad para que proponga proyectos estratégicos en programas de suma relevancia. Por ello ha sido declarada inconstitucional más de 20 disposiciones en la política de confiabilidad del gobierno federal. De subsistir la disposición 5.4 se permitiría que la Comisión Federal, en su carácter de generador, transportista, distribuidor y comercializador, tenga una participación importante en el programa que contiene la planeación del sistema energético nacional, lo que sin duda distorsiona el proceso de competencia y libre concurrencia
y constituye un obstáculo para que el mercado de la generación y comercialización de energía eléctrica opere bajo condiciones de competitividad, señala el proyecto. Así es, amigos y amigas, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación le da un revés al presidente López Obrador. Hoy en la mañanera se dijo que el presidente López Obrador tiene ahorita la posibilidad de que meta una iniciativa a la Cámara de Diputados para reformar la ley y la Constitución. Y de esa forma quitarle lo abusivo a estos empresarios extranjeros que hoy están abusando de la Comisión Federal de Electricidad. Meter una reforma para que se reforme la Constitución y así de esa forma poner al servicio a la Comisión Federal de Electricidad a los mexicanos y no a privados como hoy es lo que está pasando. Vamos a seguir con la información. Vamos a darle un giro a la información y después vamos a seguir hablando de la Comisión Federal porque vamos a ir al video de Olga Sánchez Cordero y de la jefa de gobierno. Vamos a pasar esta nota porque se me hace muy importante porque hoy en las redes sociales esos chayoteros como Riva Palacio están diciendo que el presidente López Obrador está muy enfermo, que por eso se está ocultando la información de su salud. Vamos a ir a esta información. Captan al presidente López Obrador con cubrebocas caminando por Palacio Nacional. Vamos a poner el video y vamos a seguir con la información de la Comisión Federal. Buenos días, presidente. Ahora vamos a ir a la mañanera, vamos a ver qué dijo Olga Sánchez Cordero sobre la Comisión Federal, sobre el revés que le dio la Suprema Corte de Justicia al presidente López Obrador. Desde que AMLO asumió el poder se retomó la rectoría del Estado en la industria eléctrica porque solo la Comisión Federal puede garantizar la continuidad y estabilidad en el servicio, afirma Olga Sánchez Cordero. Destaca que si se permite participación privada con reglas claras. Vamos a ver el video muy rápidamente. Es una rectoría que tiene que estar en el Estado. Esto no significa que no vayan a participar los particulares con ciertas reglas y con ciertos límites y con ciertas reglas. Pero, ¿por qué es una actividad estratégica una actividad estratégica de seguridad nacional? Lo es por 3 principios constitucionales fundamentales en esta rectoría del Estado, en las cuestiones energéticas y en la política energética. La primera, la continuidad en el servicio. La segunda, la confiabilidad en el servicio. Y la tercera, la estabilidad en el servicio. Y solamente la Comisión Federal de Electricidad puede garantizarle al Estado mexicano, en esta rectoría del Estado, ¿sí?, estos tres principios. La confiabilidad en el sistema. Imagínate nomás ahorita, un sistema eléctrico no confiable, o no continuo, o no estable en los hospitales. Imagínate nomás, por un segundo, todo lo que está conectado a la energía eléctrica de los ventiladores, por ejemplo, en la pandemia. Esta fue la opinión de la ministra Sánchez Cordero. Como hay que recordar, tiene una gran experiencia en esto de los asuntos legales. Ya escuchamos su opinión, ahora vamos a ver a la jefa de gobierno que nos explica claramente por qué la Comisión Federal de Electricidad debe estar al servicio de los mexicanos y no al servicio de extranjeros. Vamos a ir a su video. ¿Qué es lo que dijo Claudia? Buenos días. Aquí explico por qué es importante la iniciativa para dar preferencia a la Comisión Federal de Electricidad en el despacho de carga de electricidad que envió el presidente López Obrador. Durante muchos años de mi vida me dediqué justamente al estudio de la energía y particularmente de las empresas energéticas y acompañé al hoy presidente de la República en muchas luchas por la defensa del patrimonio nacional y particularmente las empresas públicas como parte fundamental del sistema energético nacional.
La privatización del sistema eléctrico en nuestro país tiene muchísimos años. Desde antes del año 2000 se modificó en su momento la ley para que hubiera un esquema que se llamaba de productores independientes. Bajo este esquema de productores independientes, que crecieron principalmente en el sexenio de Fox, se generaron contratos de la Comisión Federal de Electricidad de contratación a generadores privados, en donde la CFE estaba obligada a comprarles a estos generadores, generaran electricidad o no generaran electricidad. Es decir, un gran negocio. El privado ponía una planta, particularmente las que crecieron mayormente fueron las de ciclo combinado con gas natural, y generaras o no generaras, dependiendo del despacho de energía eléctrica, de todas maneras se te compraba. Posteriormente se fueron generando nuevos esquemas de privatización, hasta el último en el sexenio de Peña Nieto, en donde se abre particularmente para el mercado mayorista. Y se desvincula lo que es el Centro Nacional de Control de Energía de la Comisión Federal de Electricidad como una entidad autónoma separada de la Comisión Federal de Electricidad. En particular, lo que tiene que ver con las plantas hidroeléctricas, y esto es algo que el presidente mencionó durante muchas ocasiones con las inundaciones en el sureste, bajo estos contratos y esta forma de privatización, lo que ocurrió es que las hidroeléctricas, que en muchos países del mundo funcionan en la parte base de la generación, perdón que me tome tiempo, cuando la generación de energía eléctrica se consume en el momento, prácticamente no hay almacenamiento de energía eléctrica. Y el consumo de energía eléctrica, la demanda, pues varía mucho a lo largo del día. En la mañana se consume menos, y en la tarde-noche, cuando pues es de noche, viene el alumbrado público, hay un pico de demanda. Normalmente hay plantas hidroeléctricas que funcionan o termoeléctricas que funcionan dependiendo de la demanda de electricidad, no pueden estar funcionando todo el tiempo, no sería económicamente viable. Entonces, las hidroeléctricas durante mucho tiempo funcionaron en nuestro país para la generación base, es decir, funcionaban el mayor número de horas posible. ¿Por qué? Porque hubo una inversión muy importante y el costo de operación de estas plantas es muy bajo. Entonces, conviene mucho que operen en la parte base. Dado este esquema de privatización que se fue generando durante muchos años en el país, las hidroeléctricas empezaron a funcionar exclusivamente para el pico, 3, 4, 5 horas. ¿Por qué sucedió esta situación? Pues porque está obligada el Centro Nacional de Control de Energía a comprarle a los privados, independientemente de si operaban o no operaban. Y entonces, en particular en la época de lluvias, las hidroeléctricas seguían funcionando nada más para el pico, almacenando muchísima agua en las presas. El presidente esto lo dijo desde hace pues muchísimo tiempo, desde hace mucho tiempo. Y hoy lo que está planteando pues es que se le dé preferencia a las plantas hidroeléctricas de Comisión Federal de Electricidad. Ese es esencialmente, que puedan funcionar también en la parte base y no solamente en el pico. Entonces, evidentemente, pues esto tiene su parte técnica y el Centro Nacional de Control de Energía tiene que estar trabajando todos los días para operar el sistema de demanda y de oferta de electricidad, pero lo único que se está haciendo en este momento es darle preferencia a las plantas hidroeléctricas y también algunas termoeléctricas de Comisión Federal de Electricidad. Ni se está estatizando, ni se está cambiando, modificando la Constitución, sino sencillamente dándole preferencia a la empresa eléctrica de la nación. Esa es mi opinión. Esta es la explicación muy clara de la jefa de gobierno. Ahora, amigos y amigas, me despido de esta información. Si te gustó, ya sabes, suscríbete a este canal. Antes de despedirnos, te voy a dejar el spot de Morena. Estos son los verdaderos culpables de la desgracia del pueblo de México, que hoy nuevamente quieren volver al poder. Quieren ganar la Cámara de Diputados para que estas leyes que está haciendo el presidente López Obrador, como esta de que quiere quitarle a los privados el monopolio que tienen hoy de la Comisión Federal de Electricidad, que se están aprovechando de la Comisión Federal, están anteponiendo sus intereses personales al del pueblo de México. Por eso hoy estos señores amigos empresarios quieren nuevamente llegar al poder para seguir haciendo de las suyas como lo han hecho por muchos años. Pueblo de México, no lo permitas, no lo permitiremos.
Me despido de esta información y nos vemos en el próximo video. En los 90s, la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos. Pero la Cuarta Transformación llegó a ponerles un alto. Nuestro movimiento le está devolviendo al pueblo lo que es suyo. Mientras los prianistas se aliaron con la corrupción, la alianza de Morena es con la gente. Este 2021, no dejaremos que regresen. Vamos a extirpar el PRIAN del país. Morena, la esperanza de México.